¿Cuáles son las pruebas escritas que se aplicarán en la convocatoria de entidades del orden territorial 2022? Recordemos que en esta convocatoria se convoca a concurso más de 2.000 empleos de 9 departamentos del país o de entidades territoriales que corresponden a 9 departamentos del país: Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Risaralda, Huila, Norte de Santander y Caldas. Es una convocatoria territorial en tanto los empleos convocados hacen parte de entidades territoriales, es decir, alcaldías municipales, consejos municipales, gobernaciones departamentales o entidades del orden territorial, es decir, entidades del orden municipal y o entidades del orden departamental. La convocatoria tiene las siguientes fases. Primero se llevan a cabo las inscripciones en la modalidad de ascenso, luego las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. A partir de allí se hace la verificación de requisitos mínimos, que es una revisión de los documentos aportados por cada concursante durante las inscripciones, con miras a determinar si se cumple o no con los requisitos mínimos del empleo. Esta fase entonces es una revisión individual de los documentos aportados por cada concursante. Luego se llevan a cabo las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Las primeras que vemos allí en rojo son eliminatorias. Una vez superada esta fase eliminatoria de la prueba de competencias funcionales y habiendo superado previamente la verificación de requisitos mínimos, se calificará la prueba de valoración de antecedentes, que no es otra cosa que la calificación de los certificados de formación académica y experiencia aportados durante la fase de inscripciones. Aplicadas las tres pruebas que vemos allí en este esquema en la mitad, le corresponde a la Comisión Nacional de Servicio Civil expedir las listas de elegibles y ya a partir de este momento será competencia de cada entidad efectuar el nombramiento de quien ocupe el primer lugar en la lista de elegibles y de los siguientes puestos según el número de empleos vacantes por cada uno de los empleos ofertados. El nombramiento se hace en periodo de prueba que tiene un término de 6 meses, finalizado el cual se procede con la calificación de servicios del elegible y en caso de ser satisfactoria se inscribe al elegible en el registro de carrera administrativa y a partir de este momento tendrá plenos derechos de carrera. Las pruebas a aplicarse son entonces una prueba de competencias funcionales que es eliminatoria, que tiene un peso porcentual del 60% y que se debe obtener un puntaje de 65 puntos sobre 100 al menos para continuar en concurso. La prueba de competencias comportamentales es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20% y la prueba de valoración de antecedentes también es clasificatoria con un peso porcentual del 20%. Hay algunos empleos minoritarios en los cuales no se exige experiencia y por lo cual no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué es lo que se evalúa en las pruebas escritas? En la prueba de competencias funcionales se evalúan tres componentes. En un primer lugar, conocimientos básicos de la función pública. Allí encontramos conocimientos como constitución política y estructura del Estado, como derechos fundamentales o derechos constitucionales, como actuaciones administrativas o procedimiento administrativo general, como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o derecho al acceso a la información, entre otros conocimientos que se consideran básicos para la función pública. También encontramos habilidades como razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora o herramientas ofimáticas. Y finalmente encontramos conocimientos funcionales del empleo de elección. Este es el componente principal de la prueba de competencias funcionales, que son los conocimientos que se requieren para desempeñar el propósito y las funciones del empleo al cual se ha postulado cada concursante. Adicionalmente, se aplica una prueba de competencias comportamentales en la cual se evalúa las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado, competencias que están reguladas en el decreto 1083 del 2015. Hay competencias comunes a todos los niveles y otras competencias específicas por cada nivel jerárquico. Un ejemplo de competencias comportamentales que se evalúan en esta prueba son trabajo en equipo, orientación al ciudadano, orientación al logro, entre otras. Aquí en esta prueba ya no se evalúan competencias del saber, como sucede con la prueba de competencias funcionales, sino competencias del ser.
más asimilables a una prueba psicotécnica, si bien su denominación correcta son competencias comportamentales. Allí, reitero, ya no se evalúan conocimientos, sino características del ser. Recordemos entonces que la prueba de competencias funcionales es quizá la prueba más importante, es eliminatoria, tiene un peso porcentual del 60%, se debe obtener un puntaje mínimo de 65 puntos sobre 100 posibles para poder continuar en el proceso de selección, mientras que la prueba de competencias comportamentales es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20%, y estas son las dos pruebas escritas que se aplicarán en la convocatoria de entidades del orden territorial 2022, y a esas pruebas se suma la prueba de valoración de antecedentes, en la cual, reiteramos, se asigna una calificación a los certificados aportados por el concursante durante la fase de inscripciones que excedan los requisitos mínimos del empleado de elección. Estas son entonces las pruebas que se aplicarán en la convocatoria de entidades del orden territorial 2022.